15 contadores fracasaron, pero la extraordinaria mensajera reveló un secreto que cambió todo. El café ardiente se entremezclaba con el sonido melancólico del flamenco en la pequeña ciudad del sur de España, creando un ambiente que latía al ritmo de viejas historias de lucha. Valeria, una joven contadora de 28 años, se encontraba frente a su computadora en su ático polvoriento, una taza de café temblando entre sus manos. Su mente estaba en un torbellino. 15 consultorios contables habían cerrado, y por cada cierre, el eco de la frustración resonaba más fuerte en su corazón. El éxito que había aspirado desde pequeña parecía más inalcanzable con cada día que pasaba. El doloroso destello de la desilusión se cruzaba con su deseo de ser admirada por su esfuerzo y su capacidad. Recordaba las lecciones de su infancia, enseñanzas de sus padres, esfuerzo y honestidad, repetían. Pero cada mirada escéptica, cada comentario burlón de sus colegas, le recordaba que en esta profesión, los hombres seguían siendo los reyes. Su energía se agotaba, sintiendo como si estuviera luchando contra molinos de viento. Una noche, buscando refugio en el rincón olvidado de su hogar, sus dedos tocaron un viejo diario de su abuela. Las páginas amarillentas estaban llenas de estrategias contables y relatos de la vida de una mujer valiente que rompió barreras en su tiempo. Valeria sintió que el latido de su abuela se transmitía a través de las letras, llenándola de fuerza y determinación. Pero el escepticismo del entorno la abrumaba. La lucha por el reconocimiento era una sombra que nunca la dejaba en paz. Mientras leía, la angustia se apoderaba de su mente. Un nuevo trabajo la esperaba, aunque el precio de aceptar esa oferta era alto, desacreditar a algunos de aquellos que la habían menospreciado. Se detuvo, sintiendo el ardor en su pecho. Debería traicionar sus principios por una oportunidad que validara su esfuerzo. Las dudas comenzaban a consumirla, y la respiración se hacía irregular. Esta decisión podría ser el pasaporte hacia su sueño, pero también significaba traicionar a quienes nunca dejaron de apoyarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, se miró en el espejo. Las dudas se aferraban como sombras en su mente, cuestionando su capacidad de cambiar su propia vida. Todo le parecía un juego de ajedrez, donde avanzar significaba sacrificar piezas que representaban su ética personal. La angustia aumentaba, en su rostro reflejaba la lucha interna entre el deseo de brillar y la cruda realidad del mundo que la rodeaba. El destino de Valeria pende de un hilo delicado. ¿Podrá hacer el cambio que desea sin perder su esencia? La respuesta a esta pregunta se convierte en el centro de su existencia, mientras las murallas de su ciudad continúan custodiando historias de lucha, y el eco de su abuela la empuja hacia adelante. La presión es inminente, el futuro se siente más incierto que nunca, pero una chispa de esperanza comienza a brillar en la oscuridad. Valeria cerró los ojos, intentando apaciguar la tormenta en su interior. El eco de los fracasos ajenos le recordaba que aceptar esa oferta podría ser su única oportunidad de salir del estancamiento. Sin embargo, su integridad la mantenía anclada a la realidad de la que escapaba. Su abuela, a través de su diario, le había mostrado un camino de autenticidad, un sendero tan difícil de transitar, pero tan necesario. Mientras el sol se alzaba, iluminando las calles empedradas de su ciudad, Valeria tomó una decisión. No abandonaría sus principios, pero sí exploraría nuevas formas de demostrar su valía. Al margen de la oferta tentadora, el reto era desafiante. Podría reinventar su enfoque contable para destacarse en un entorno que parecía diseñado para no aceptarla. Se lanzó a la tarea de investigar. Durante horas, pasó días navegando en foros, viendo tutoriales, y contactando a antiguos compañeros de universidad. Su atención se centró en herramientas de contabilidad innovadoras que prometían facilitar el análisis de datos y mejorar la gestión financiera para pequeños negocios. Con cada descubrimiento, una chispa de determinación resplandecía más intensamente. En ese proceso, encontró su nicho, los emprendedores que luchaban para salir adelante, aquellos cuyos sueños y desafíos resonaban con su propia historia. Valeria decidió que, en lugar de desacreditar a otros, su misión sería empoderar a aquellos que, como ella, enfrentaban la resistencia del sistema. Se animó a dar un paso más allá y crear contenido online, esperanzada en compartir su saber y experiencias. Cada video que grababa, cada post que escribía, era una declaración de independencia. Sus palabras fluían con la pasión que había cultivado en cada página del diario de su abuela.
La conexión con su audiencia crecía, así como su confianza en su capacidad para inspirar a otros a desafiar lo establecido. Aprendió no solo a contar números, sino a contar historias, convirtiendo su práctica en una narrativa empoderadora. Sin embargo, el desafío estaba lejos de terminar. Algunos de sus colegas más cercanos, aquellos que habían albergado dudas sobre su talento, comenzaron a notar su ascenso. La competencia no solo era fabricada por las cifras, sino también por el sentimiento de envidia que comenzaba a formarse entre ellos. Valeria sabía que enfrentarse a la crítica no sería sencillo, y que el camino hacia el reconocimiento podría convertirse en su mayor lucha. Un día, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Una de las empresas de contabilidad más respetadas del país había visto su trabajo online y deseaba colaborar con ella en un proyecto para apoyar a emprendedores. Aunque emocionada, el temor se apoderó de ella nuevamente. Estaba lista para lidiar con una organización de renombre que podría aplastar su voz. El dilema se acumulaba en su mente. Aceptar sería un paso hacia adelante, pero también podría poner en riesgo la autenticidad que había cultivado con tanto esfuerzo. Con cada proyecto adelanta, Valeria tendrá que enfrentar el juicio de aquellos que alguna vez se burlaron de ella. Ahora convertidos en observadores atentos de su viaje, las horas se convertían en días, y cada decisión llevaba consigo el peso de sus sueños. ¿Logrará Valeria encontrar el equilibrio entre el respeto profesional y su pasión por ayudar a otros a ascender? Mientras tanto, el reloj avanzaba, y con él, la presión de definir su propio destino. Una nueva batalla se asomaba en el horizonte, y el mundo que una vez la desestimó ahora estaba en el umbral de recibir a una poderosa mensajera. Sería esta la oportunidad que transformar la escena contable para siempre. Las semanas siguientes fueron una vorágine de emociones contradictorias. Con cada interacción con la empresa de contabilidad, Valeria sentía que un nuevo capítulo se abría, pero la carga de expectativas era abrumadora. El primer contacto formal llegó en forma de videollamada. Ella se sentó frente a su computadora, ajustando la pantalla, respirando hondo mientras trataba de calmar su inquietud. La sala de reuniones virtual se llenó de rostros insatisfechos y rostros hábiles, quienes la miraban con curiosidad y un toque de escepticismo. Las preguntas fluyeron, algunas edulcoradas, otras incisivas. A medida que iba respondiendo, Valeria notó cómo sus defensas se alineaban entre su deseo de impresionar y su compromiso de mantenerse fiel a sus ideales. Cada respuesta pronunciada traía consigo la fantasía de ser algo más que una contadora, una pionera en su campo. El proyecto en el que se involucraba se centraba en proporcionar asesoría financiera a pequeños empresarios que no contaban con acceso a servicios profesionales. La idea resonó con el público, y a Valeria se le brindó la oportunidad de liderar talleres en línea y crear guías prácticas. Su intención siempre fue clara, no se trataba solo de cifras, sino de historias y sueños, de construir una comunidad resiliente de emprendedores. Esos días de preparación fueron reveladores. Valeria dedicó cada minuto libre a ajustarse a su nuevo rol, estudiando técnicas de presentación y perfeccionando sus discursos. La práctica constante le permitió alinear su voz interior con su proyección exterior. Sin embargo, los murmullos de desdén en su propia oficina comenzaron a filtrarse en su mente. Las miradas de desconfianza y las risas bajas eran como un eco constante que se instalaba en su mente cada vez que se aventuraba a compartir su progreso con colegas. La lucha interna crecía, pero en medio de esa presión, surgió un inesperado aliado, un antiguo compañero de universidad. Conocido por su amplio conocimiento en marketing digital, se puso en contacto con ella para ofrecer su apoyo, lo cual iluminó la penumbra que había comenzado a dibujar su camino. Juntos, idearon una estrategia para fortalecer su presencia en línea y atraer más atención hacia las necesidades de los emprendedores. Su conexión se sustentaba en la visión compartida de lo que podían lograr unidos. Sin embargo, la sombra de la crítica nunca se desvaneció por completo. Valeria recibía mensajes directos en redes sociales que cuestionaban su credibilidad y su voz. El temor de ser descalificada por quienes una vez habían ignorado su potencial se cernía sobre su mente, haciendo que cada semana pareciera una batalla contra su propia inseguridad. Tenía que demostrar que su enfoque no era solo una fase pasajera, sino un verdadero camino hacia la transformación. Una noche, mientras se preparaba para una de sus presentaciones online, el nerviosismo la traicionó. Clara, de la empresa asociada, la cuestionó sobre la viabilidad de su proyecto y su capacidad para mantener su autenticidad. En ese instante, Valeria sintió que todo lo que había trabajado podía desmoronarse. Pero en lugar de ceder, estalló una energía nueva en su interior. La historia de su abuela resonó con fuerza. Didáctica, ingeniosa, recordaba que había superado adversidades mucho más duras, empezó a hablar con convicción, construyendo puentes con los emprendedores que habían puesto su fe en ella. Su sinceridad empoderó no solo a su audiencia, sino también a ella misma. Para su sorpresa, el feedback fue abrumadoramente positivo.
Aquello que una vez temió convertirse en su talón de Aquiles, se transformó en su mayor fortaleza. Ahora, con la validación de una audiencia creciente, Valeria estaba apenas comenzando a abrirse camino en el imponente mundo profesional. Sin embargo, el lector podría preguntarse, ¿podría su autenticidad perdurar, o se convertiría en la presa del mismo sistema que intentaba luchar? Un nuevo desafío se cernía sobre su horizonte, en la forma de una oportunidad que deslumbra. Pero también amenaza con desdibujar su esencia. ¿Logrará Valeria mantener su voz entre un océano de expectativas ajenas? La noticia de su éxito en los talleres y guías estaba comenzando a circular, y con ello, el escepticismo de sus colegas se transformó en un interés palpable. Valeria se encontró en un limbo donde las sonrisas forzadas y las palabras de aliento tardaban en cruzar el umbral de la sinceridad. El juego profesional del reconocimiento empezaba a tomar forma, y pronto, la presión para ser más que una simple contadora se intensificó, se vio atrapada entre el impulso de seguir su instinto y el deseo de satisfacer las expectativas del entorno. Cada paso que daba en su nueva trayectoria profesional se sentía como una exposición constante, un desafío a su integridad. En su mente, el eco de las críticas persistía, pero ahora añadía una nueva capa, la de la admiración en algunos sectores y la envidia en otros. La dualidad la llevó a cuestionarse si había logrado realmente liberarse de los lazos que la mantenían aferrada al miedo. Sus días comenzaron a estar marcados por una serie de decisiones estratégicas. Consciente de que debía fortalecer su presencia en el campo, optó por invertir en un curso de oratoria que prometía ayudarla a hablar con más aplomo y carisma. La idea era no solo atraer a más emprendedores, sino también contrarrestar las miradas de quienes aún no veían su verdadero valor. Sin embargo, mientras acumulaba conocimientos, la presión se sentía cada vez más intensa, convirtiéndose en un motor de ansiedad. Una tarde, después de una larga sesión de práctica, fue asaltada por una revelación perturbadora. En su intento por ser auténtica, había estado sacrificando su tiempo personal, lo que la alejó de sus amigos y hobbies. Las noches en vela se transformaron en soledad, y la perspectiva de convertirse en la figura pública que siempre había deseado comenzó a perder brillo. En el fondo, se preguntaba si la fama era el verdadero objetivo o si se trataba de algo más significativo. Al llegar a la fecha de su próxima presentación, la incertidumbre la invadió. Consciente de que había personas que la veían como un ejemplo a seguir y otros como un intruso en un terreno que no le pertenecía, se sentó ante su computadora, sintiendo el peso de las expectativas. La crítica seguía guiándola, pero la chispa de su abuela la incitaba hacia adelante. Era momento de tomar una decisión audaz. En el instante en que comenzó a hablar, dejó que su voz fluyera con genuinidad. Pero no se limitó solo a presentar números o gráficos. En cambio, se atrevió a compartir su propia historia y los sacrificios que había hecho para llegar ahí. La vulnerabilidad en su discurso fue acogida como un tema poderoso. Había un punto claro: el verdadero fracaso no era no cumplir con las expectativas, sino dejar de luchar por lo que uno cree. Al finalizar, la aclamación fue un susurro en comparación con lo que sentía en su interior. Había tomado un riesgo extraordinario, no solo había presentado una propuesta, había compartido su esencia. Sin embargo, en medio de la euforia, se encendió una nueva inquietud. ¿Acaso su autenticidad sería suficiente para sostener la imagen pública que había construido? El dilema se reflejaba en los rostros que la rodeaban. La validación había llegado, pero junto a la posibilidad de perderse en ella, como si los desafíos no fueran suficientes, un mensaje inesperado apareció en su correo electrónico, una invitación de un importante foro empresarial para presentar su experiencia y visión. El brillo de la oportunidad la deslumbró, pero también trajo consigo el temor de convertirse en aquello que había jurado nunca ser. Estaba ante un cruce decisivo: ¿se convertirá en la voz que necesita esa comunidad de emprendedores, o cederá ante la presión de lo que otros esperan de ella? El momento de confrontar la balanza de su ambición había llegado, y las sombras del pasado estaban listas para revelarse. Valeria pasó la noche inmersa en un torbellino de pensamientos. La pantalla iluminaba su rostro cansado, pero a la vez, su mente zumbaba con ideas y temores. La invitación al foro había reavivado en ella una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El momento que había tanto anhelado era al mismo tiempo el más aterrador. Sabía que la arena estaba llena de expertos, personas que habían ascendido con esfuerzo en el campo que ella aún trataba de dominar. La duda la invadía: ¿sería capaz de sostener su autenticidad ante un auditorio que esperaba respuestas certeras y consejos infalibles? En sus venas, un eco resonaba: el verdadero secreto para el éxito era la preparación, pero cuánto había estado desviándose de su propia verdad en su búsqueda de aceptación profesional. Mientras reflexionaba, una idea surgió en su interior: tomar un enfoque diferente. En lugar de enfocarse exclusivamente en la experiencia técnica, decidió incorporar anécdotas de su trayectoria personal en su preparación. Valeria se dio cuenta de que su historia era igual de importante que los números y gráficos.
Se propuso guardar un espacio para compartir sus fracasos y aprendizajes, no solo los logros. La autenticidad, entonces, se convertiría en su brújula. Con renovada determinación, comenzó a planear su intervención. Pero con cada hoja que pasaba, el nerviosismo la acompañaba como una sombra. La vulnerabilidad sería apreciada, o la verían como una debilidad en el contexto de un foro profesional. La imagen de su abuela cruzó por su mente, era un recordatorio constante de que la valentía se necesitaba en aquellos momentos decisivos. Ese ímpetu la llevó a asumir el reto de entrenar su discurso, no solo con oratoria, sino también con conexión emocional. Ese mismo día, en el camino al trabajo, algo en su interior hizo clic. El desarrollo personal había sido siempre su pasaporte hacia el crecimiento. ¿Por qué no aplicar ese mismo principio a su presentación? Comenzó a visualizar su intervención no como una actuación, sino como un acto de conexión genuina. La experiencia había dado forma a su ser, y si quería inspirar a otros, debía mostrarles la Valeria que había luchado entre las sombras del temor y el deseo de brillar. En su mente, la imagen de su primera presentación resonó. Había sentido el poder en su autenticidad, el abrazo cálido de lo que significa ser vulnerable. La memoria de esos instantes se convirtió en el combustible necesario para avanzar. Las críticas seguían presentes, pero ahora parecían menos amenazantes frente a la determinación que brotaba de su interior. Los días previos al foro fueron un torbellino de ensayos y ajustes. Cada vez que se miraba al espejo, un nuevo aspecto de su viaje se revelaba en su reflejo. Se sentía como un rompecabezas en proceso, donde cada fragmento perdido terminaba encontrando su lugar. Además, se dio cuenta de que el proceso de prepararse para el foro había perdonado los sacrificios que había hecho en su vida personal, estaba en un camino de reconciliación consigo misma. Llegó el día del foro. Mientras el auditorio se llenaba, Valeria respiró hondo, precisamente en el instante en que vio caras familiares entre la multitud. La conexión era palpable a pesar del ruido. En el fondo, un nuevo dilema comenzó a surgir: ¿sería capaz de mantener esa conexión o se perdería ante el retador brillo del escenario? Cuando subió al podio y escuchó el murmullo de las expectativas, supo que el momento decisivo estaba a punto de llegar. La voz del pasado resonaba, recordándole una palabra clave: autenticidad. Pero también había un empuje nuevo en su pecho, la promesa de ser la voz no solo de un sueño, sino de la lucha que había llevado a cabo. ¿Podría realmente sostenerse en esa verdad en un entorno que parecía buscar la perfección? Mientras levantaba la vista hacia la multitud, un pensamiento cruzó su mente: había llegado el momento de enfrentar no solo los desafíos profesionales, sino también sus propios temores. Pero el eco de la voz de su abuela resonaba desde su interior, instándola a avanzar. Desprendió su temor y se preparó para dar ese primer paso hacia la confesión que cambiaría la percepción de su audiencia sobre lo que significaba ser un emprendedor auténtico. En ese instante mágico, mientras el discurso comenzaba a fluir, se plantó la semilla de un nuevo dilema: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para mantener esa conexión con su propio yo? El eco de su voz comenzó a llenar el espacio mientras Valeria exponía sus ideas, su autenticidad brillando como un faro en medio de la presión inminente que sentía. Las anécdotas fluyeron con naturalidad. Cada historia personal relatada era un recordatorio de su viaje lleno de obstáculos. Desplegó sus fracasos con la misma sinceridad que sus triunfos, creando un puente entre su realidad y las vidas de quienes la escuchaban. Mientras el auditorio se sumergía en sus palabras, pudo ver cómo las caras se iluminaban y la empatía empezaba a vivir en aquel instante. Las expresiones se tornaban sinceras y comprensivas, reflejando que, por primera vez, estaba hablando desde un lugar de vulnerabilidad genuina. Esa conexión era tangible. Sintió que estaba creando un espacio seguro, tanto para ella como para quienes le prestaban atención. Sin embargo, bajo esa ola de confianza, una sombra de inseguridad aún insistía en asomarse. ¿Y si después de todo, su vulnerabilidad no era suficiente? ¿Y si alguien en la audiencia la cuestionaba con dureza, desvirtuando su mensaje? Aunque esas dudas intentaban infiltrarse en su mente, Valeria decidió interceptarlas con una afirmación silenciosa pero potente: no estaba allí solo para satisfacer las expectativas ajenas, sino para ser fiel a sí misma. A medida que se adentraba en su discurso, Valeria se dio cuenta de que sus propias luchas resonaban con un profundo sentido de universalidad. Reflexionó sobre cada lección aprendida, sobre cómo cada error había sido un ladrillo en la construcción de su verdadero yo. La aceptación de la imperfección se convirtió en un hilo conductor de su presentación. Era un recordatorio de que el camino hacia el éxito estaba plagado de tropiezos y que cada experiencia, positiva o negativa, aportaba valor a su desarrollo profesional. El tiempo transcurrió sin que se diera cuenta, tan absorta estaba en su mensaje que olvidó por un momento que no solo hablaba de su vida, sino también del emprendimiento como una forma de arte, donde el fracaso es más que una pérdida, es una oportunidad de reinventarse. Al final de su intervención,
conocía la importancia de la autoaceptación en un campo donde solo los resultados parecen contar. Pero entonces, una voz interna comenzó a interrogarla. Realmente había mostrado todo de sí misma. Mientras se alejaba del podio, sintiendo el impulso de la adrenalina, una idea desestabilizadora surgió. Las palabras que había compartido podían cambiar a otros, pero que dejaría en la mesa para sí misma si no profundizaba aún más en sus vulnerabilidades. Estaba realmente dispuesta a descubrir y enfrentar las partes más oscuras de su camino con la misma calidez y compasión que había ofrecido a su audiencia. Valeria decidió que no podía retirarse solo con el eco del aplauso. Había una voz aún más potente que la de los demás, una que necesitaba ser escuchada, y era la suya. Esa búsqueda de profundidades aún no exploradas pulsaba en su interior. Se planteó la posibilidad de abrir un capítulo distinto, un diálogo más profundo sobre el sacrificio oculto detrás de cada éxito vivido, las renuncias y las circunstancias que aún no había compartido. Con esa idea adentrándose en su corazón, sintió que el foro no había sido solo un momento crucial, sino el principio de una exploración interna que apenas comenzaba. La necesidad de desenterrar verdades ocultas se alzaba como una llamarada que iluminaba su camino hacia el futuro. En esos instantes de introspección, Valeria se dio cuenta de que su viaje no solo había sido acerca de transformarse en un experto, sino también en el valor de abrirse a la vulnerabilidad como motor de crecimiento. Tenía un fuego ardiente que deseaba compartir, un testimonio de que en la búsqueda de la autenticidad también hay un costo personal. Mientras salía del escenario, su mente pululaba de ideas. ¿Cuál sería su próximo paso? ¿Cómo podría usar esta experiencia como un trampolín no solo para su carrera, sino para su sanación emocional? Esa noche, mientras las luces se apagaban, la chispa de un nuevo dilema ardiendo en su interior la impulsó a preguntarse, qué secretos anidaban aún en su corazón, y qué impacto podrían tener si decidiera revelarlos por completo. Valeria caminó por los pasillos del recinto, el murmullo de sus palabras aún resonando en sus oídos. Aunque había sentido que su discurso había sido un éxito, una pregunta vital mantenía a fuego vivo su mente. ¿Estaba realmente lista para abrirse por completo? Sí, había compartido historias de superación, pero las capas más profundas de su ser aún contenían secretos que sentía que debía desenterrar. Las luces del auditorio brillaban intensamente, pero en su interior, Valeria sintió que se adentraba en la penumbra. Cada paso la alejaba del aplauso y la acercaba a una confrontación inevitable consigo misma. Podía permitirse ser completamente sincera. Un temor latente se apoderó de ella, uno que hablaba de rechazo, de ser juzgada o, peor aún, de ser incomprendida. En su oficina al día siguiente, rodeada de papeles y proyectos, Valeria se enfrentó a un mar de dudas. Mientras escribía un correo a su equipo, su mente divagaba. ¿Qué era lo que realmente la motivaba a seguir en este camino? Era evidente que el reconocimiento se sentía bien, pero había algo más profundo que la llamaba. La idea de compartir no solo sus victorias, sino también sus miedos y fracasos, comenzó a tomar forma. Valeria recordó un momento de la infancia, un episodio comprometedor cuando había decepcionado a sus padres en una competencia escolar. Ese día no solo había fallado, sino que había sentido el peso de la vergüenza al tener que enfrentarse a sus compañeros. ¿Cómo había logrado seguir adelante? Esa lección de resiliencia había sido el primer ladrillo en la construcción de su confianza, un punto de inflexión que sentía que debía escribir ahora que había crecido, pero que también implicaba revisitar viejas heridas. El día se convirtió en una maratón de reflexiones. Valeria comenzó a escribir en un diario, desnudando su alma en cada página. Se permitía sollozar por esos momentos que había guardado en un rincón oscuro de su corazón. A cada línea, la carga parecía aligerarse y la ansiedad se transformaba en claridad. Estaba empezando a comprender que su autenticidad no sería solo una técnica de oratoria, sino una vía catártica para ella misma. Sin embargo, mientras vaciaba sus pensamientos y sentimientos, otro dilema emergió. Si desnudaba su historia, estaba renunciando a su imagen profesional. Los demás lo verían como una señal de debilidad, o, por el contrario, como un poderoso acto de valentía. En esos momentos frenéticos, la voz de Zuko resonó en su mente. La autenticidad supera al performance. Decidió plantear su nuevo enfoque en una reunión del equipo. Les contaría sobre la importancia de contrarrestar la idealización del éxito con una dosis de verdad sobre el fracaso. No solo quería ser una mentora, quería inspirar. Pero eso implicaba llevar consigo el peso de sus vulnerabilidades, un regalo que podría cambiar la percepción del éxito en aquellos que la rodeaban. Con una mezcla de temor y entusiasmo, Valeria comenzó a bosquear su nuevo discurso, un testimonio que prometía ser tan interpelante como lleno de revelaciones personales. Cada palabra tenía el potencial de desencadenar una chispa en otros, una conexión instantánea que trasciende lo superficial. Mientras la fecha de su siguiente intervención se acercaba, la emoción se tornaba palpable, pero el miedo permanecía acechando. Valeria tuvo que tomar una decisión crucial, hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
Esa noche, con el diario cerrado sobre la mesa, sus pensamientos volaron hacia un futuro lleno de incertidumbre y emoción. El eco de una nueva jornada le susurraba a su conciencia, el momento de revelar sus secretos se acercaba. Pero había más en juego. El triunfo personal que tanto deseaba dependía de su valentía para enfrentar no solo lo que había escondido de su equipo, sino también lo que había postergado dentro de ella. ¿Qué pasaría si al abrirse de par en par, Valeria hallaba no solo su libertad, sino también su propósito real? La noche se estiraba, y con cada segundo que pasaba, la urgencia de su próximo paso la envolvía. La decisión de abrazar su vulnerabilidad la llevaría a un nuevo punto de inflexión. Debía enfrentar no solo a su equipo, sino también a sí misma. Estaba lista para el desafío que se avecinaba. Con el corazón palpitante, Valeria se dio cuenta de que la verdad no estaba solo esperando ser contada, sino que contenía el poder de redimirla. Valeria se despertó esa mañana con el pulso acelerado. El sol se filtraba a través de la cortina, pero su mente estaba sumida en la oscuridad de la duda. ¿Era realmente posible transformar su vulnerabilidad en una fortaleza? La idea le resultaba seductora, pero también aterradora. Cada paso hacia su reunión era un recordatorio del abismo que la separaba de su verdadero ser. Mientras se preparaba, sus manos temblaban ligeramente al ajustar su collar. En el espejo, se encontró con una imagen que comenzaba a sentirse como un reflejo ajeno. La versión que ahora veía era una mujer en crisis de identidad, atrapada entre la necesidad de ser admirada y el impulso de ser auténtica. La lucha interna se intensificaba. Prometer apertura era fácil, llevarlo a la práctica era otra historia. En la reunión, el ambiente era tenso. Sus colegas se agolpaban a su alrededor, llenos de expectativas. Valeria sabía que las palabras que compartiera podrían cambiar la narrativa de su equipo, pero esa misma percepción la paralizaba. Miró sus notas, cuadros bien trazados que prometían una presentación impecable. Pero en su interior, el mantra de su coach cobraba vida: la autenticidad supera al performance. Con cada presentación previa, había recurrido a un guión, a una colección de anécdotas en las que solo mencionaba los triunfos y las lecciones aprendidas. Sin embargo, ahora la idea de hablar de fracasos le parecía liberadora, como quitarse un peso del pecho. Podía sentir cómo sus colegas esperaban una rendición de cuentas. Hacerse vulnerable era un acto de valentía, pero también una entrada a lo desconocido. Inspirada por la visión de este nuevo enfoque, se encontró viendo a sus colegas de manera diferente. No eran solo compañeros de trabajo, eran seres humanos con historias propias, llenos de desafíos y tropiezos. Cada mirada y cada susurro se transformaron en un eco de su propio miedo, una revelación de que estaban todos en la misma batalla personal. Esa simetría la impulsó. Si ella se atrevía a hablar, quizá los demás también lo harían. Despejando su garganta, dio el primer paso. Hoy quiero compartir algo diferente, comenzó, sintiendo el aire cargarse de anticipación. Mientras desmontaba la armadura que había construido, la cruda vulnerabilidad brotó sin filtros. Habló sobre la competencia donde había fallado, la decepción que sintió en los ojos de sus padres y cómo se sintió perdida durante años mientras trataba de cumplir con las expectativas ajenas. Cada palabra era un ladrillo que caía, permitiendo que la luz entrara en la habitación. La respuesta fue inmediata. Los murmullos de sorpresa se transformaron en gestos de apoyo y asombro. El diálogo abierto que promovió, lejos de mostrar debilidad, comenzó a crear un espacio seguro que permitió a otros compartir sus propios fracasos. Historias que antes se guardaban en silencio comenzaron a salir a la luz, creando conexiones más profundas que antes habían estado ausentes, pero tras esta revelación pública, la inquietud no desapareció. Valeria sentía que, aunque había tomado un paso decisivo, el verdadero desafío estaba en el después. Se preguntó si esta inmersión en su vulnerabilidad podría costarle el respeto profesional que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, una chispa de satisfacción llenó su corazón. Había desnudado su alma y, al hacerlo, había logrado lo que nunca pensó posible. Los ecos de su discurso resonaron más allá de la reunión, llevándola a un nuevo nivel de autoevaluación. Había plantado una semilla de autenticidad, pero ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su revelación. Esa noche, el peso de su vulnerabilidad la envolvió de nuevo, y se preguntó si estaba realmente preparada para los cambios que esto podría acarrear en su carrera. Mientras miraba por la ventana, la ciudad iluminada contrastaba con su confusión interna. Las preguntas eran más grandes que las respuestas. ¿Había en realidad liberado algo de ella misma, o simplemente había hecho públicas sus limitaciones? La incertidumbre se acumulaba, y la noche se alargaba. ¿Qué caminos abriría esta autenticidad? ¿Sería capaz de abrazar el caos que podría surgir de su sinceridad? Mientras ese dilema giraba en su mente, un mensaje de su coach apareció en su teléfono. Recuerda, Valeria, cada paso hacia la verdad también es un paso hacia tu poder. Mírate a ti misma.
Había llegado el momento de transformar esta experiencia en una nueva visión de liderazgo. El peso del futuro se hacía cada vez más presente y cada segundo se sentía como el tamborileo de un desafío que estaba a punto de despierta. Valeria pasó los días siguientes en un estado de expectativa nerviosa. Se encontró revisando su presentación, no por la estructura o el contenido, sino para entender mejor lo que realmente había compartido con su equipo. Era un viaje hacia la introspección. Cada línea en su documento parecía gritarle sobre una nueva realidad. Su vulnerabilidad era no solo un signo de debilidad, sino también una oportunidad de redefinirse profesionalmente. La atmósfera en la oficina había cambiado palpable. Las interacciones eran más fluidas, los colegas comenzaron a hacer preguntas personales y la camaradería floreció. Pero a Valeria le preocupaba si esa bondad momentánea se traduciría en respeto permanecido. A menudo se encontraba en un silencio que parecía más ruidoso que las conversaciones que solían llenar el aire. Aquel vacío le gritaba, ¿y ahora qué? Después de un par de días, Valeria decidió buscar la orientación de su coach. La conversación fue reveladora. No puedes controlar cómo los demás perciben tu autenticidad, le dijo su coach con firmeza. Lo único que está en tus manos es tu capacidad para crecer a partir de este momento. Esa frase resonaba en su mente mientras salía de la sesión. Cada duda no resuelta ahora se convertía en una chispa, una posibilidad que pedía ser explotada. Con esa energía renovada, Valeria enfocó su atención en trabajar más allá de la vulnerabilidad expuesta. Si había una verdad que había aprendido de sus colegas, era que cada uno de ellos escondía historias de desafío. La idea de establecer un círculo de apoyo o un grupo de reflexión parecía no solo viable, sino necesario. Crear un espacio donde el fracaso fuese el eje de la conversación podría transformar no solo sus relaciones, sino también su entorno laboral en un lugar fértil para la innovación y el aprendizaje. Estableció una reunión informal con un pequeño grupo de colegas que, si bien estaban preocupados por lo que Valeria había compartido, estaban igualmente intrigados por la idea de explorar sus propios fracasos en un entorno seguro. La urgencia por romper la barrera de la imagen perfecta se hacía evidente. Durante esa primera reunión, las historias brotaron como una fuente. Cada relato de tropiezo parecía captar la atención de todos, y de repente la vulnerabilidad no era solo de Valeria, sino de un equipo entero que comenzaba a crecer en unidad. Sin embargo, lo que Valeria no anticipó fue cómo esta nueva dinámica comenzaría a atraer una atención inesperada. Algunos líderes del cuerpo directivo, intrigados por los rumores sobre las transformaciones dentro de su equipo, empezaron a fijarse en el grupo. Las intensas sesiones de autoevaluación y la discusión sobre fracasos resonaron no solo a nivel personal, sino que parecieron sacar chispas de interés a nivel organización. Valeria comenzó a recibir mensajes de correo de supervisores y directores que querían asistir a las reuniones. No estaba completamente lista para esa exposición, pero sentía que había dado un paso importante. Sus decisiones se sentían más pesadas, la presión por mantener la autenticidad y construir algo positivo era ahora un baluarte en su mente. A medida que se acercaba la fecha de la próxima reunión, la duda volvió a cobrar vida. ¿Podría realmente liderar un cambio significativo? Se estaba moviendo demasiado rápido. Estos pensamientos se mezclaban con la emoción de lo que podía lograrse. El desafío se intensificaba, y la responsabilidad se hacía más pronunciada. La necesidad de ser genuina y mantener su autenticidad la devoraba por dentro. Pero entonces, mientras preparaba la presentación, un mensaje de su antiguo mentor apareció en su bandeja de entrada. Cuando lo leyó, su corazón se detuvo. He oído rumores sobre lo que estás haciendo. Es impresionante, Valeria, pero recuerda, la autenticidad también trae consigo la resistencia de aquellos que se sienten amenazados por tu luz. Un verdadero líder debe estar preparado para enfrentar la adversidad. La revelación estaba a la vuelta de la esquina. Era tiempo de averiguar si estaba lista para enfrentar a quienes podrían resistirse a su nuevo enfoque. Sería capaz de sostener su autenticidad mientras se aproximaba un momento en donde la resistencia al cambio podría surgir. La inquietud la envolvía, y el futuro, con todo su potencial y peligro a la vista, aguardaba. Valeria había recorrido un camino sinuoso lleno de incertidumbres y dudas, pero también de descubrimientos y transformación personal. En el instante en que se presentó ante su equipo, sabía que había más que demostrar que solo un conjunto de habilidades contables. Su misión era llevar la autenticidad al corazón de su profesión y redefinir lo que significaba ser una contadora en un mundo competitivo y, a menudo, implacable. Ese día, Valeria se dirigió a su grupo con una confianza renovada. El ambiente, ahora impregnado de apoyo mutuo y vulnerabilidad, la empujaba hacia adelante. Hoy, no solo quiero hablar sobre números y resultados. Quiero compartir una historia, la mía. Las palabras fluyeron de sus labios con una claridad que la sorprendió. Habló de sus errores,
de aquellos fracasos que había aprendido a ver como pilares en lugar de obstáculos. Las caras que antes reflejaban escepticismo ahora mostraban atención genuina y conexión. Sus colegas comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, creando un espacio donde la empatía se convirtió en el hilo conductor del diálogo. A medida que la conversación se desdoblaba, Valeria comenzó a sentir una nueva energía, una que alimentaba su esencia y reafirmaba su lugar en el mundo profesional. Se dio cuenta de que el reconocimiento no solo provenía de logros tangibles, sino también de la autenticidad que compartía con los demás. La imagen que había temido perder, la de una profesional respetada, se transformó en lo que verdaderamente era, una contemporánea en un campo repleto de humanos con historias similares que necesitaban ser escuchadas. Una tarde, mientras se realizaba una de las sesiones del grupo, un directivo se unió a ellos. Él había sido escéptico, pero su actitud comenzó a cambiar. Al compartir su propia historia de lucha, Valeria notó cómo su vulnerabilidad inspiraba un cambio de paradigma en la audiencia. La conversación se convirtió en un terreno fértil para la transformación, y pronto, la dirección decidió implementar un programa de mentoría que no solo se centraba en habilidades técnicas, sino también en abrazar la imperfección como una parte esencial del camino hacia el éxito. Valeria fue invitada a liderar este nuevo movimiento dentro de la empresa, sintiendo que el eco de sus decisiones resonaba a lo largo de su carrera. Su voz se convirtió en un instrumento de cambio, una herramienta que empoderaba a otros a compartir sus historias. La legitimidad que había buscado incansablemente ahora le había sido conferida. En su interior, había logrado lo que una vez consideró imposible, unir la pasión profesional con su genuina humanidad, creando un espacio donde los contadores pudieran explorar no solo su capacidad numérica, sino también su fortaleza emocional. La culminación de todo su esfuerzo llegó el día que fue reconocida en un foro profesional nacional. Al participar en un panel, Valeria presentó no solo sus logros y el impacto de su proyecto, sino también el viaje que había recorrido para llegar allí. El aplauso que resonó entre la audiencia no solo era por su experiencia técnica, sino por la historia de perseverancia que había compartido, un relato que había inspirado a otros a ser parte del cambio. Valeria encontró en ese reconocimiento una satisfacción profunda, no como un logro profesional aplastante, sino como la realización de que había llegado a ser lo que siempre anheló, una contadora auténtica, una mensajera de esperanza y transformación. Había conquistado sus miedos internos y convertido su vulnerabilidad en fortaleza, todo mientras impactaba positivamente en la vida de los demás. En su mente, las lecciones resonaban, cada error era una oportunidad, cada tropezón un paso hacia adelante. La lucha por el reconocimiento externo había dado paso a la valoración interna, y la voz de su abuela siempre la acompañaba, recordándole que la autenticidad es el verdadero pilar del éxito. Con el corazón ligero y la mente clara, Valeria sabía que su viaje apenas había comenzado. Miró hacia el horizonte, lista para enfrentar lo que viniera con la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo, un espacio donde ser genuina ya no era un riesgo, sino una reivindicación y un acto de valentía compartida. Ahora, a ti que has leído esta historia, estás listo para dar el siguiente paso en tu recorrido. Necesitamos que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad dedicada a la superación personal. No esperen ni un segundo más para actuar.